Muy buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con este tiempo de entrevistas a través de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Queremos continuar con las entrevistas a los líderes representativos de nuestro país. Así es que vamos a continuar con ello, pero antes, como ya es ahora de costumbre, queremos tener un pequeño tiempo de estudio y estamos haciéndolo a través de la vida de Moisés. Vemos ya los anteriores capítulos en el estudio. Hemos podido ver desde el tiempo de la concepción de Moisés ya había conflictos para él y su vida. Una vez que nació, también muchos riesgos porque tenían que matar a los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo de tal forma que iba a dominar al pueblo de Egipto. Vimos también a una hermana y una madre que, a pesar de haber colocado al niño en un canasto en el río, ellos le siguieron y siguieron cuidando de él. Y ahora vemos la siguiente escena y quiero continuar el estudio de por qué todo me va mal del libro de Éxodo capítulo 2 en el versículo 7, 8, 9 y 10. Y quisiera que vayamos en esta porción. En el versículo 6 dice: cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ya fue reconocido. En el versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. El versículo 8 dice: y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y aquí vemos ahora, después de haber pasado alguna prueba para seguir con vida, ahí vemos a un Moisés que fue creciendo, que fue criado por su propia madre. Y a veces nosotros no entendemos cómo el Señor permite que nuestra familia sea de bendición, sea de apoyo en tiempos difíciles. A pesar de las circunstancias, la mamá, la hermana estaban apoyando a Moisés. Pero más arriba vemos que después de haber pasado ese tiempo de riesgos y peligros, el Señor tenía unos planes perfectos para Moisés. Vemos que Moisés vivió primero con sus papás, tuvo la educación y la enseñanza del pueblo de Israel con valores y principios. Pero después la historia nos cuenta que también tuvo otra clase de capacitación, de preparación para la vida. Y quisiera que me acompañen viendo en el versículo, en otro pasaje de la Biblia, vemos que Moisés tuvo una historia, y esta historia complementaria en el libro de los Hechos nos muestra qué vivió exactamente Moisés y qué fue lo que el Señor permitió que él viviera, que él tuviera. Y vemos ahí, si nos vamos a Hechos 7, ahí dice en el versículo 18, dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría
de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Miren, después de haber visto el inicio de la vida de Moisés, todos pensarían que tenía un destino también fatal, un destino no muy bueno. Pero miren, cuando nos cuenta el libro de los Hechos, pasando por la vida de Moisés, vemos cómo el Señor cuidó y guió todo en su vida. Primero, la crianza. Como dije hace un momento, recibió la educación de sus padres, con los valores y principios de sus propios padres. Pero después, al ver el riesgo que él corría, pudo ver cómo el faraón, la hija, pudieron darle una educación como de un príncipe, una educación diferente a lo que cualquier israelita podía haber recibido. Y es interesante poder ver en el capítulo 7, en el versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Qué lindo es pensar que nosotros agradamos a Dios, que somos de agrado para Él. Tal vez muchas veces no lo somos. Y fue criado, dice, 3 meses en la casa de su padre. Y a veces nos preguntamos, ¿cuáles son las enseñanzas que le damos a nuestros hijos? El Señor le dio la posibilidad de que Moisés recibiera la educación y los valores y principios de sus padres. ¿Cuántos de nosotros enseñamos buenos valores, buenos principios? El versículo 21 continúa diciendo, pero siendo expuesto a muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su hijo. Recibió una educación que nadie podía haber merecido, que nadie podía haber imaginado para un bebé que bajó en un canasto por el río, que tal vez estaba destinado a morir, pero recibió una educación excelente. Muchos de nosotros como padres estamos preocupados por la educación que le damos a nuestros hijos y buscamos la mejor educación. Y creo que aquí el Señor permitió que Moisés tenga esa educación. Nosotros también tenemos que dejar que el Señor guíe y nos pueda mostrar cuál es la mejor educación que podemos darle a nuestros hijos. Y creo que eso pone en tu corazón y marca en tu vida. Y ahí podemos ver ya la característica después de haber recibido esa educación. Y en el versículo 22, en el cual vamos a hacer un poco de énfasis, dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Sabemos que en esos tiempos la ciencia y la tecnología, el conocimiento era increíble. Tenían mayores conocimientos científicos que muchos de los otros pueblos. Pero aquí Moisés tenía esos conocimientos. Dice, en toda la sabiduría de los egipcios. Y continúa diciendo, y era poderoso en sus palabras y obras. Qué lindo pensar en este Moisés, preparado, y dice, poderoso en sus palabras. Tal vez nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida y en la forma en la que hacemos las cosas, en cómo las decimos. Y a veces no somos tan poderosos, ¿verdad? A veces necesitamos crecer y mejorar en esta área. Saber usar mejor las palabras, pero termina este versículo diciendo que también sus obras eran poderosas. ¿Tú te has evaluado cómo son tus obras? ¿Cómo están tus hijos, tu hogar, tu ministerio? Y puedo decir que tal vez debo pensar en mí, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Finalmente, quiero animarles. Y al pensar en cómo podemos nosotros hacer nuestra esta enseñanza como palabras de ánimo, y yo quería pensar un poco en cuáles serían esas palabras que motivarían a Moisés o que motivarían a ti
como cristiano. Ahí vemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vemos en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien, dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y ahí nos habla a cada uno de nosotros, y el Señor nos ha dado su gracia, dice, de acuerdo a su propósito y a la gracia. ¿Tú estás seguro que estás cumpliendo el propósito que el Señor tiene para ti? ¿Estás seguro que puedes ser merecedor de la gracia infinita que Él te mostró? Nos falta tal vez asumir ese rol y el papel que debemos jugar como cristianos en nuestra vida. Así que les animo, no todo nos sale mal. En sus propósitos, las circunstancias difíciles tendrán también resultados positivos. Bueno, continuando con las entrevistas, entonces, hoy tenemos el tiempo para disfrutar con el hermano Miguel Ángel Arredondo, presidente de la Misión Bautista Internacional, y quisiéramos compartir con él este tiempo de reapertura de las iglesias de esa denominación en la ciudad de Santa Cruz y otros departamentos. Así que acompáñenos a esta entrevista. Muy buenos días, una vez más con las entrevistas que estamos realizando a los líderes denominacionales y hermanos referentes en el ministerio pastoral. Entonces, hoy día queríamos dar la bienvenida al pastor Miguel Ángel Arredondo. Él es el presidente de la Misión Bautista Internacional, con sede en la ciudad de Santa Cruz, y además pastor de una iglesia grande realmente. Así es que voy a dejar y permitir al pastor Miguel que se presente para que le conozcamos todos los que estamos en la audiencia que vamos a presentar este video. Juan, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Juan Henry, un placer. Estamos aquí para servirle, para poder aceptar también el desafío de poder animar y desafiar a los pastores con la entrevista. Y bueno, nosotros servimos aquí en la Iglesia Estrella de Belén, en Santa Cruz, como pastor y también presidente de la Misión Bautista. Es un placer, Miguel Arredondo, para servirle. Muy bien, pastor. Realmente es lindo ver cómo ha habido un movimiento de la iglesia al inicio de la pandemia. Ya en el mes de marzo hemos visto muchos cambios estructurales, cierre de iglesias y de ahí unos cambios. Y yo quisiera pedirle, pastor Miguel, si usted puede darnos un testimonio de cómo han sido todo este tiempo de pandemia hasta ahora, que también en la ciudad de Santa Cruz se ha permitido llevar adelante los cultos presenciales, con obviamente reduciendo el aforo y otras circunstancias. Si podría compartirnos, pastor Miguel, cómo está la situación y cómo ha vivido este tiempo entonces la Misión Bautista Internacional. Un placer. Al comienzo, sin duda, todos sabemos que hubo el cierre de las iglesias por el asunto de la cuarentena, la pandemia, y las respetamos, nos sujetamos a las leyes y hemos cerrado las iglesias, convertimos nuestros servicios en una forma de online por medio del Facebook, el Zoom, YouTube también. Usamos todas las plataformas y gracias a Dios, porque es una buena experiencia también para que la iglesia no deje de ser muy clandestina en lo virtual o en las redes sociales y salga a las redes sociales a dar un impacto, y fue bueno y es bueno hasta ahora, porque aún nuestros discipulados, nuestras clases con niños, la continuamos haciendo por medio del Zoom, por medio de las plataformas virtuales. Entonces ha sido una buena experiencia, ha sido una forma de innovación
que era una meta de nuestras iglesias, creo también, de tener una innovación, y esta pandemia ha acelerado esa innovación, y eso ha sido bueno, por un lado. Pero luego también pasa el tiempo y hay que retomar en la medida que las autoridades lo permitieron. Primero el gobierno dijo que sí, pero luego se vio limitada esa orden, porque la cambiaron para poder darle también la cobertura a los municipios. Y en el caso de Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz dio la cobertura de poder abrir las iglesias hace ya más de un mes, casi 2 meses prácticamente, y a partir de que el municipio dio la posibilidad de abrir con el 30% de aforo, con obviamente un protocolo de bioseguridad, nos pusimos manos a la obra. Antes ya estábamos trabajando en el protocolo, lo hemos hecho y hemos cumplido. Era uno de los que yo personalmente estaba animado a que cumplamos, a que nos organicemos, a que tengamos un protocolo, a que nos animemos a abrir las iglesias, y lo hicimos. Entonces hemos cumplido. Gracias a Dios nuestra iglesia tiene una particularidad que fue muy buena y ayudó mucho, y es los médicos. Nuestra iglesia tiene muchos médicos, enfermeras, doctores y diferentes especialidades. Entonces con ellos, como un comité o como un grupo de apoyo, ha sido más fácil, porque ellos nos han apoyado, y entonces hemos hecho todo lo que es un protocolo, ¿no? Desde cámara de desinfección, desde distanciamiento, desde el asunto del control de temperatura, desde tener un médico en la puerta para cada culto al ingreso, desde el distanciamiento en el ingreso y también adentro del templo, marcadas las bancas, el asunto de la ventilación del ambiente. Todo eso lo hemos hecho. Hay una limitante en todo este asunto, es el asunto del transporte, porque la gente tiene que venir como puede, hablando de a pie, en bicicleta, en moto también, pero solamente los que tienen permiso pueden circular en vehículos. Pero sin embargo, ha ido de menos a más, porque la gente ha retornado poco a poco. Nuestra iglesia no ha sufrido pérdida directamente de hermanos por el COVID, pero sí de familiares, ¿no? Abuelitos de los hermanos mayores, algunos han partido, no hermanos, como digo, propiamente de la iglesia, sino familiares de nuestros hermanos. Ha habido muchas familias contagiadas. Aquí, cuando hicimos el recuento de las familias, habían como 15 familias que se contagiaron, ¿no? El COVID, familias completas, no personas, familias completas. Y sin embargo, han superado todos, gracias a Dios. Han salido adelante, ya tienen su segunda prueba, ya les permitimos esta semana, creo que algunos ya volvieron al culto esta semana, pero porque tenían su segunda prueba, que los médicos controlan también eso. Entonces, gracias a Dios, como dije, nuestra iglesia no ha sido golpeada muy fuerte por el asunto de la pérdida de hermanos en cuanto al COVID, aunque personalmente algunos han sido golpeados, ¿no? Yo en lo particular también, soy pastor y todo, pero también mi abuelita, que es mi mamá, me crió, ella falleció también por el COVID. Mi mamá también fue afectada por el COVID, y sin embargo creo que eso nos ha fortalecido en nuestra fe, nuestra dependencia del Señor. Hay muchas lecciones que esta pandemia debe enseñarnos como pastores y como creyentes, a poder mantener nuestra fe y seguir adelante, porque la vida no solamente debe continuar, sino también porque los desafíos de una crisis, de una pandemia, es cuando tal vez la iglesia debe mostrar su fortaleza, y eso nos ha gustado ahora al volver, porque ya ahora tenemos una asistencia de unas 100 personas a nuestro servicio, y hemos tenido que añadir un segundo servicio en la mañana. Entonces tenemos un servicio a las 8 de la mañana, de 8 a 9, es 1 hora solamente el culto. Tenemos 1 hora de espacio libre para desinfectar, para ventilar el ambiente, de 9 a 10, y en esa hora tenemos culto para niños, o las escuelas dominicales para niños por Zoom, y a las 10, de 10 a 11 tenemos el segundo servicio. Entonces ha sido nuestra experiencia, ha sido nuestra forma de también agarrar este protocolo. Lo hemos cumplido, los hermanos se han sujetado, la iglesia ha invertido, ¿no? Tiene que invertir en comprar una cámara, mochila, desinfectante, alcohol, también el termómetro sin duda, también traje de bioseguridad para el conserje, para otro hermano también de los médicos,
el asunto de marcación de bancas y distanciamiento, señalizaciones, todo eso también lo ha hecho la iglesia. Entonces una inversión que, bueno, también comprar barbijo, por ejemplo, algunos vienen con barbijo de tela y la recomendación es barbijo quirúrgico. Entonces la iglesia le da un barbijo a las personas que no tienen un barbijo quirúrgico, ¿no? O que no sea un barbijo que esté certificado. Entonces en ese sentido hemos cumplido y la inversión fue una sola vez y prácticamente durante todo esto ya 2 meses no se ha hecho otra inversión, que se mantiene, no es mucho. Y creo que es más lo que se gana porque los hermanos vuelven, se congregan, reciben la palabra y nunca va a reemplazar también el culto virtual a un culto presencial. Fue una opción, es una estrategia, es un método, pero no puede reemplazar el culto presencial. Creo que el culto presencial es único porque ahí se puede hacer varias cosas que no se puede hacer virtualmente. Por ejemplo, este domingo pasado ya comenzamos a hacer bautismo, también con un protocolo, y también ya comenzamos a hacer la Cena del Señor, cosas que no se puede hacer virtualmente y sí se puede hacer presencialmente. Otra cosa también, obviamente, va a ser siempre la comunión, la alabanza congregacional y obviamente el recibir la palabra. Y hay que luchar ahora con otro detalle que puede ser un peligro para las iglesias que están volviendo y pueden desanimarse, es que los hermanos a veces tienen miedo, es el temor a congregarse, el temor a contagiarse, pero yo he dicho que más se puede uno contagiar en micro y en supermercados y en mercados que en la iglesia. Al fin y al cabo la iglesia tiene más distanciamiento, tiene más seguridad y es menos el tiempo, es 1 hora. Y además la gente es conocida, porque los conocemos y sabemos quiénes son. Eso por un lado también. Y al finalizar también podría mencionar que hay un detalle que hay que considerar los pastores, es que mucha gente se puede acostumbrar a lo virtual y ya no quiera venir a lo presencial, porque tal vez mejoramos en eso, compra de cámara, compra de celulares o qué sé yo, para hacer una mejor transmisión, le da calidad, pero la gente ya entonces puede mirar el culto desde echado en su cama, en su casa, y ya no viene, ¿no? Entonces puede mal acostumbrarse la gente, y creo que hay que luchar ya con eso también ahora, animarles y motivarles a venir porque vean la diferencia entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra experiencia, pastor. Les puedo compartir y animarle a quienes van a abrir que realmente puedan hacerlo en el proceso natural de un protocolo, en el proceso natural de ir poco a poco, porque al comienzo no vinieron las 100 que yo les menciono, vinieron menos, pero luego poco a poco han ido retornando y cada vez se han ido, y luego por eso aumentamos un segundo culto. Entonces creo que uno debe ir en ese dinamismo poco a poco analizando la cosa como va yendo, y la particularidad de nuestra iglesia en los casos es que no teníamos, a pesar de ser una iglesia grande con mucha gente, igual tuvimos muchos casos de contagio, pero a la misma vez todos superaron los casos. Eso ha sido una buena ventaja para nosotros. Y un detalle que también, como dije, teníamos nosotros y tenemos como ventaja y lo hemos alabado mucho, es los médicos, porque nuestros médicos sí ayudaron mucho antes, porque ellos hicieron un equipo para poder hacer asistencia virtual a todos los hermanos y toda la gente que se conectaba. Pasamos un número de teléfono, pusimos un asistente que pueda responder las llamadas, y entonces había médicos que respondían, y después ya entonces ayudó para el protocolo el mismo equipo. Entonces ha sido una bendición los médicos para nuestra iglesia. Qué lindo escuchar eso, pastor. Realmente son buenas noticias, ¿no? El ver todo este cambio, y que también es para bien. El Señor está en control de todo esto. Y a ver, una pregunta más personal, de rigor. El pastor Miguel, ¿no? Después de varios meses que no ha estado compartiendo con sus ovejas, ¿cómo sintió el corazoncito del pastor Miguel cuando vio ingresar a los hermanos nuevamente al templo y poder tener ese encuentro, ese reencuentro ahí, y tener las enseñanzas y todo ahí presencialmente? ¿Cómo se ha sentido el pastor Miguel Arredondo, el pastor de la iglesia ahí en Santa Cruz? Gozo, hermano, ¿no? Es un gozo, es lo que dice el salmista, ¿no? El salmista dice que mejor es un día y a un rincón
de la casa de Dios para estar allí es mucho mejor que habitar en otros lugares o estar en otro lugar. Y la casa de Dios es diferente. El templo que tenemos, nuestras iglesias, es único, y la congregación lo hace los hermanos. El templo puede estar ahí, pero cuando estamos con hermanos, ahí habitamos en unidad, en comunión, en armonía, en gozo. No solamente por vernos, el saludo, aunque sea con el codo, pero sí ¿cómo se llama? Es grato. Aún el predicar, porque una cosa es predicar a un templo vacío, otra cosa es predicar con gente, otra cosa es predicar a una cámara, una cosa es predicarle a las personas viéndola. Entonces es único la comunión de hermanos, la importancia, como dice Hebreos, de poder no dejar de congregarnos, porque dice ahí también que el congregarnos es para estimularnos al amor y a la buena obra. Esa estimulación solamente puede suceder en lo personal, en el contacto, en la vista, en el ver a la persona, en poder, como dije, aunque sea echarle el codo ahora, y es maravilloso, yo lo deseaba, lo añoraba, y ha sido lindo, a mí no me la cambian por nada esta experiencia, porque ha sido maravilloso también el poder ver a nuestros hermanos. Y aún me sorprende, ¿no?, que muchos hermanos mayores igual quieren venir, llaman para venir, y quieren, a veces tenemos que frenarlos algunos, pero muchos quieren venir. Y no hemos dejado, por si acaso, todavía a nuestros hermanos mayores, sin llamarle, estamos en contacto con ellos, le estamos diciendo que se queden, que se cuiden todavía y que tengan paciencia, porque ellos quieren venir. Eso es una gran lección de los mayores a los jóvenes, porque son, creo, más valientes y son más firmes en su convicción de estar ahí en la iglesia. Entonces, la verdad es que emocionado, ha sido una experiencia maravillosa. Ya estos meses, ya son prácticamente 2 meses que estamos congregándonos, ha ido mejorando la asistencia. Y obviamente que mejora también aún nuestra alegría eso, porque el ver a más hermanos o a ver a otros que no habíamos visto por buen tiempo, nunca va a cambiar lo virtual a lo presencial. Muchas gracias, querido pastor. Realmente edificante, y realmente ha sido de bendición para muchos, y realmente queremos ahora compartir este tiempo. Vamos a estar compartiendo con líderes y a nivel nacional e internacional, así es que le agradecemos, pastor, que el Señor le bendiga, siga bendiciendo su ministerio, y que también le dé sabiduría para seguir guiando la denominación de la cual usted es presidente en la Misión Bautista Internacional. Saludos a todos los pastores de la denominación. Mañana tenemos un tiempo especial. Tenemos otro invitado. Tenemos al pastor Eddie Choque, presidente de la Unión Cristiana Evangélica, una denominación representativa a nivel nacional. Así es que podremos disfrutar también de su testimonio en este tiempo de retorno a las actividades presenciales en las iglesias. No se olviden que el día sábado tendremos testimonios de pastores que pasaron por tiempos difíciles en su salud por el COVID-19, en este tiempo de pandemia. Nos dan una gran enseñanza, pero también nos dan una gran esperanza. Así es que en los planes del Señor, estos hermanos tenían todavía un propósito que cumplir, y queremos escuchar de ellos cuál fue el sentimiento y lo que pasaron. Así es que el día sábado tendremos a 2 pastores que pasaron ese tiempo difícil, pero superaron la prueba. Así que les esperamos el día sábado también, y cada día durante este mes tendremos estos testimonios. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Que el Señor les bendiga.